Vale, muchas gracias, Alberto, por la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Arcia, tal cual como lo dijo Alberto. Yo soy de Venezuela, aunque en este momento estoy dando la charla desde Panamá. Eh, soy coordinador del capítulo de SQL Paz Venezuela y bueno, ahí le dejo mis datos de contacto para que tengan un poco de información sobre las actividades que voy realizando, ¿no? En esta oportunidad voy a dar la charla se titula Asegurando la calidad del dato en mi proyecto de VI, ¿no? Bien, la agenda que tenemos, un poco vamos a hablar sobre qué es la calidad del dato, una breve introducción sobre lo que es la calidad del dato. Perdone, aquí me enredé. Ok. Continuamos hablando un poco sobre el proceso de calidad de datos en proyectos de BI y en sí una metodología, un procedimiento que debamos seguir para asegurar la calidad del dato en entornos de Business Intelligence, ¿no? Posteriormente vamos a hablar de las capacidades que ofrece Data Quality Service como herramienta que tiene la plataforma de SQL Server para todo este proceso de garantizar calidad de datos y los proyectos de Data Quality Service que se manejan dentro de esta herramienta. ¿Okay? Pasamos a la fase de preguntas y iniciamos. Ok. ¿Qué es calidad de datos? ¿No? Normalmente esto tiene que ver más que todo cómo lo percibimos dentro de la organización, ¿no? Algunos problemas típicos que nos hace referenciar a un problema de calidad de datos es, por ejemplo, los datos de ventas, escuchamos decir a los usuarios, los datos de ventas no me cuadran, los totales de pronto no son correctos, o voy a una reunión de directiva y el gerente de mercadeo presenta unos datos de ventas que no coinciden con los datos de ventas que puede presentar el gerente de venta o el gerente de cobranzas, ¿no? Entonces, aun cuando sacan la información del mismo origen, ¿no? Entonces, otro problema típico es decir, por ejemplo, las direcciones están mal, vamos a enviar correspondencia a los clientes, vamos a hacer entrega de pedidos a los clientes y nos encontramos que las direcciones están incompletas, están incorrectas o muchas veces ya están caducadas, ¿no? Otro problema típico de calidad de data, no hay manera de que podamos encajar la información. Muchas veces tenemos que recurrir a diversos reportes de diversos orígenes y la información que está entre estos diversas fuentes de datos, no hay manera de que la logremos sintetizar o consolidar en una sola, pues porque se interpretan de manera diferente o los datos son presentados de manera diferente, ¿no? O sea, lo que es un cliente en un sistema significa otra cosa en otro sistema, y así sucesivamente nos vamos encontrando con inconsistencia que requiere de mucho trabajo manual, ¿no? Las campañas de marketing tienen una segmentación incorrecta, porque si tenemos datos incorrectos de clientes, si no tenemos datos completos, por lo general cuando se hacen campañas de marketing, hablamos de cliente porque el cliente por lo general es como el ente más sensible dentro de lo que es la organización y por lo general lo que está asociado a la mayoría de los problemas de calidad de datos, ¿no? Entonces, hacemos segmentaciones incorrectas porque estos datos no están completos, porque no están bien clasificados, dirigimos campañas a clientes que no son, o muchas veces dirigimos información duplicada a un mismo cliente, y esto tiene que ver con lo que es calidad de data, ¿no? En conclusión decimos, el sistema está malo, ¿ok? El sistema no me está proporcionando la información que necesito. ¿Por qué? Porque tengo información dispersa, información inconsistente. La mayoría de los problemas de calidad de datos es debido a ello. ¿Okay? Entonces podemos decir que realmente la calidad del dato está más relacionada con qué buena es la información que estoy extrayendo de mis sistemas, ¿ok? Cuando yo digo esto tiene calidad es porque tengo información correcta
y en un momento que lo estoy necesitando y como yo lo estoy necesitando. Entonces, a eso asociamos el concepto de calidad de datos. ¿Ok? ¿Por qué necesito calidad de datos? Primero que nada, es imprescindible para la toma de decisiones. Si tengo información no correcta, obviamente voy a tener decisiones no correctas, decisiones incoherentes. Se va a ver muy mal que una directiva de nuestra organización esté tomando decisiones que a lo mejor están basadas en datos que no están coherentes, ¿no? Deja muy mal aspecto esto, ¿no? Entonces, por eso necesito calidad de datos, porque si yo no tengo información correcta, las decisiones que voy a tomar, las consecuencias, no van a ser las apropiadas, ¿no? Además de esta información debe basarse en la realidad, debe basarse en datos verificables, debe basarse en datos que me definan mi realidad, ¿ok? Es una pieza básica en la gestión de la información corporativa. Eh, todo se comunica, las aplicaciones de CRM, las aplicaciones de ERP, las aplicaciones de BI con calidad de datos, ¿ok? Convierten en aplicaciones realmente útiles, porque entonces ellas están diseñadas para trabajar con las funciones que se le hayan diseñado, pero si los datos que tenemos dentro de ellos no están correctos, si los datos son de mala calidad, evidentemente lo que va a arrojar estas aplicaciones no va a ser útil, no me va a servir, no le va a servir a los usuarios y por lo tanto no voy a poder gestionar la información de la empresa de una manera adecuada. ¿Okay? Y tiene un rol inmediato porque evidentemente al tener calidad dentro de los datos en mis sistemas, voy a mejorar la rentabilidad de la empresa, pues voy a acertar en mis decisiones, voy a acertar en las operaciones de negocio que esté realizando, esto va a redundar en un incremento de ingresos, en una disminución de gastos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y por supuesto voy a tener un mejor control y rendimiento de las aplicaciones informáticas una vez que tenga calidad. ¿Ok? ¿En qué nos impacta la mala calidad de los datos? ¿No? Hay estudios que se han realizado ya sobre qué consecuencias, cuáles son los gastos o costes que me está trayendo a mi organización una mala calidad. ¿Okay? El primero de ellos y el más notorio es la parte de proceso de reporting, porque tendemos a reprocesar mucha información manual, ya que los reportes tienden a manifestar, a reflejar tal cual están los datos. Entonces, si los datos están errados, vuelvo y repito, tenemos que trabajar de una manera manual o muchas veces duplicando esfuerzos para poder limpiar esa data y que esos reportes traduzcan la información que realmente estamos necesitando, ¿no? Entonces es un proceso bastante lento, muchas veces tenemos que estar haciendo procesos de programaciones para que esos reportes, programaciones internas, lógica interna dentro de los reportes, para que ellos finalmente, lo que se visualice sea lo que se necesita. Entonces, dice que el 85% del impacto de mala calidad de datos lo vamos a ver en la parte del reporte. ¿Okay? También otro impacto va a ser en la toma de decisiones, como les había comentado. Tener datos de mala calidad evidentemente me va a impactar en tomar decisiones que no son adecuadas, en tomar decisiones que son incorrectas, en tomar decisiones erradas para mi negocio. ¿Okay? Menor eficacia también en las acciones de marketing, ¿okay? Porque posiblemente por datos incompletos yo le esté llegando a clientes de una manera inadecuada. Imagínense promocionando productos que por datos que no tengo completos no debería aplicar a ese cliente. Ese tipo de cosas, ¿no? Y me está trayendo un costo porque evidentemente estoy trayendo clientes o estoy tocando clientes que no me van a generar a la final algún rol para la organización. Las acciones de comunicación no rentables, aumento de costes extras, porque para muchas veces corregir todas estas situaciones, seguramente en muchas de nuestras empresas, vamos a ver que si departamentos incluso de calidad de datos, para corregir todas estas situaciones, pago de personal, procesos extras
para poder corregir todo esto, ¿no? Entonces esto implica tiempo, e implica dinero y por supuesto un aumento de costes. ¿Okay? Y pérdida de oportunidades de negocio, al no llegarle de la manera adecuada a los clientes o a nuestro entorno como debemos llegarle, pues evidentemente vamos a perder oportunidades para nuestra empresa. ¿Okay? Tenemos un descenso en ventas también y una pérdida de tiempo por parte de los empleados, como les había comentado, en corregir toda esta información. Muchas veces, en lugar de dedicarse el empleado en sí lo que es su función, que es análisis de data, parte de su tiempo, un 40, 50% del tiempo, muchas veces está dedicado a corrección de problemas de calidad. ¿Bien? Entonces, en BI tenemos, ya abocándonos directamente a lo que es sistemas de información, soluciones de Business Intelligence, tenemos implementaciones, cinco implementaciones comunes de Business Intelligence donde se ven afectadas si existe una mala calidad del dato. Por ejemplo, los cuadros de mando y las tablas, cuadros de mando y las tablas de resultados, ¿ok? Los cuadros de mando por lo general nos dicen de manera rápida y oportuna, nos dan una visión global del rendimiento de la empresa a nivel contable, a nivel operativo, ¿ok? El rendimiento en general, tanto grupal como individual. Entonces, no tener calidad de los datos, o sea, tenemos que tener calidad de datos allí, para poder consumir y actuar rápidamente sobre estos datos completos, para tener una visión integrada a través de datos estandarizados, ¿ok? Datos que al final se puedan compatibilizar, ¿no? Cuando agrupamos, cuando vemos detalles, y profundizar, cuando deseamos profundizar en un dato preciso, en un valor preciso de algún indicador, que esa información esté consistente con la información que se muestra a nivel grupal. ¿Okay? Otra implementación de BI afectada por la calidad del dato, la parte de reporting empresarial. ¿Okay? Navegar en múltiples informes de fuentes impares es una de las cosas que hace el usuario. ¿Okay? O más bien, cuando consolidamos toda esta información dentro del Data Warehouse, evidentemente estamos acudiendo a diferentes orígenes, a diferentes fuentes, y necesitamos consolidar toda esta información y que sea estándar, y que sea consistente y que sea compatible, ¿no? Entonces, como haya una inconsistencia en este tipo de consolidación de fuentes y de información, evidentemente, donde una de las partes donde se va a ver fuertemente impactada es la parte de reporting empresarial, y donde los usuarios lo van a percibir de manera inmediata. ¿Okay? Tenemos que tener calidad de datos porque muchos usuarios, la gran mayoría de los usuarios, se basan en estos informes que se crean en nuestros sistemas de BI para tomar decisiones operativas y tomar decisiones tácticas, estratégicas, donde la data tiene que ser de alta fidelidad, ¿no? Por eso que estamos uniendo diferentes fuentes también. En cuanto al análisis de cubos OLAP, ¿okay? ¿Por qué? Porque en cubos OLAP nosotros vamos a recortar conjuntos interrelacionados de información al vuelo, o sea, toda esta información que consolidamos dentro del Data Warehouse la tenemos que ver, el usuario finalmente la va a visualizar a través de cubos OLAP, y tiene que estar interrelacionada y tiene que estar consistente entre ellos. ¿Okay? Y porque con los cubos va a poder navegar en cualquier dimensión con datos correctos. Bien, análisis predictivo es otra implementación típica de BI que se ve impactada en el sentido de que tenemos que tener patrones y formatos de datos que estén estandarizados, que los datos bajo los cuales se vayan a hacer hipótesis estén certificados. ¿Okay? Y también una implementación muy típica es en las notificaciones y alertas. ¿Okay? Distribuir alertas de cualquier fuente de datos es muy importante, alertas típico en dispositivos mobile, basados en soluciones de BI, tiene que tener la información, muchas veces la información al instante, y esa información que está allí tiene que ser verificable, no tiene que ser real, ¿ok? Bueno,
Ahora bien, el impacto que tenemos en proyectos de Business Intelligence, ¿ok? En conclusión, necesitamos tener datos. ¿Por qué en Business Intelligence? Porque necesitamos tener datos accesibles, datos agregados, datos racionalizados para el consumo de usuarios de BI. Tenemos que ofrecer una precisión, una verificabilidad de los datos para los informes y tiene que haber un incremento de la confianza en el Data Warehouse. Si el usuario de BI no confía en los datos que está suministrando la solución, por supuesto, vamos a ganar desconfianza y es más fácil que el usuario desconfíe del sistema de BI que desconfíe de su sistema fuente, de su sistema origen, ¿no? Entonces, a mayor incremento de confianza, vamos a mejorar la relación de usuarios de BI y el equipo de IT, va a ser más fuerte, evidentemente, porque está confiando, se está garantizando que los datos que se están suministrando allí son fiables, ¿ok? Los directivos también van a tomar decisiones más precisas, más acordes a la realidad y esto lo va a ayudar a ellos a tener un reconocimiento de nuevos patrones y de tendencias, ¿ok? Además de identificar sobrecostes y ahorro de gastos, ¿ok? Y lo más importante dentro de lo que, digamos que las primeras cosas que vemos más palpable entre los proyectos de BI cuando tenemos problemas de calidad de data, es la parte de la reducción del time to market en los proyectos, ¿okay? Muchas veces los proyectos de BI se ven ralentizados por problemas de calidad de data, ¿no? Más allá de todo lo que implica el ciclo del proyecto, de lo que es todo el proceso de desarrollo, de diseño, de transformación, hasta finalmente entregar la información, caemos en un ciclo infinito. Muchas veces estas soluciones no se llegan a entregar o no llegan a satisfacer la necesidad del usuario porque existen muchos problemas de datos de mala calidad y se invierte muchísimo tiempo en corregir esto para que posteriormente podamos avanzar en la fase del proyecto de BI, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar o podemos asegurar esta calidad, tener datos de buena calidad dentro de nuestra organización? Básicamente, voy a hablar de lo que se llama el ciclo de vida de la calidad del dato. Son como una serie de pasos que deberíamos seguir, ¿no? E implementar dentro de nuestros proyectos para que finalmente reduzcamos y minimicemos en un buen porcentaje estos problemas de calidad, ¿ok? Deberíamos comenzar primero con una fase de descubrir la información, ¿no? De descubrir cómo está formada físicamente la información en nuestros orígenes de datos, en esas fuentes de datos. Tenemos que identificar y medir la calidad de los datos. Cuando hablo de identificar físicamente es descubrir, por ejemplo, qué porcentaje de niveles nulos tengo en mis datos, qué porcentaje de duplicados tengo, qué datos inconsistentes, qué datos tengo completos o tengo incompletos, ese tipo de cosas ya me va a dar a mí una visión, ¿okay? De cómo está viendo la calidad de mis datos y cómo está entrando esto a mi sistema de BI, ¿no? Y procedemos entonces a un perfilamiento, que es aplicar todas estas reglas y métricas para saber cómo están esos datos, ¿no? Conocer, por ejemplo, posibles columnas de candidatas, etcétera, ¿no? Y una vez que ya tenemos esta información general y a grosso modo, que no está muy relacionada con el contenido, sino con la parte física, entonces, cuando comenzamos a decir el ciclo de calidad de datos, que comienza con una etapa de limpieza, ¿no? O sea, diseñan todos esos procesos de mejora de calidad de datos, todo esto que vaya de acuerdo a nuestras reglas de negocio, y empezamos a depurar información. Empezamos a corregir lo que está mal, los valores que deberían de irse según nuestras reglas de negocio, y empezamos incluso a extraer información, ese proceso de parsing, muchas veces, por ejemplo, en direcciones y estandarización y estructuración de la información en datos más, a veces lo tenemos todo dentro de un string, lo podemos estructurar en ciudades, en códigos postales, por ejemplo, ¿okay? En descripciones de los productos. Es toda esa fase de limpieza lo hacemos en este periodo, ¿no? Luego viene una fase de matching, ¿ok? O de duplicación,
que es un poco, cuesta un poco más que la parte de limpieza, porque precisamente aquí vamos a tener datos duplicados que no son tan fáciles de observar, que no son tan fáciles de darse cuenta, ¿no? Clientes que se parecen más o menos, tienen nombres parecidos, pero las direcciones cambian más o menos la urbanización, ese proceso de matching, vamos a tratar de, mediante algoritmos complejos, ¿ok? De lógica difusa, poder unificar y poder llegar a cuál, muchas veces, de esos registros que tenemos dentro de nuestros orígenes, pueden referirse a uno solo y lo podamos finalmente consolidar. ¿Ok? Y este proceso de consolidación de la información, finalmente para ya alimentar nuestro data warehouse. Y una última fase que no debemos dejar atrás dentro de todo este ciclo, que es la parte de monitoreo de la calidad de los datos. No podemos pensar que el dato o la calidad de datos es simplemente corregir la información, limpiarla y ya está, ¿no? No podemos pensar que esto es una línea recta, tenemos que pensar que es un ciclo. El día siguiente o el día inmediato que yo limpie esos datos, yo vuelvo a tener al día siguiente datos sucios, ¿ok? Si no genero procesos que me vayan monitoreando cómo se están generando esos datos, que me vayan monitoreando, me vayan corrigiendo y yo tener algún cuadro de mando, ¿ok? De o sea, aplicar las reglas, evidentemente, que limpien esos datos y yo ir monitoreando cuál es el grado de este nivel de nulos que estoy teniendo otra vez en mis datos, de duplicados que estoy teniendo dentro de ella. O sea, un proceso que tiene que estar ahí inmerso, ¿ok? Dentro de lo que es este ciclo de calidad del dato, ¿ok? Monitorear. No podemos terminar nada más en que limpiamos, consolidamos y listo. Tenemos que ir revisando constantemente cómo están estos datos, ¿ok? Entonces, manejamos, como todo proyecto de BI, calidad de datos también maneja sus dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones típicas cuando yo les hablaba de esto del perfilado de datos? ¿Ok? Las dimensiones esas métricas que consideramos para analizar cómo están esa calidad de los datos. Primero, el formato, ¿ok? Tenemos un formato consistente en los estándares, por ejemplo, tenemos el número telefónico dentro de nuestras tablas, está bajo el mismo estándar, tenemos datos diferentes para diferentes registros, ¿ok? Esa es una métrica que deberíamos aplicar. La estandarización son los elementos del dato definidos y se comprenden sus valores. Es decir, si yo tengo un campo género y tengo 3 valores en masculino, femenino o desconocido, y en otros casos, en otro sistema me viene la información con que es 0, 1 y 2. Entonces, están estandarizados esos datos, ¿ok? Consistencia. Representan los valores lo mismo, tienen el mismo significado, ¿ok? Por ejemplo, si represento los montos, ¿ok? En un estado de ganancias y pérdidas, lo estoy reflejando en la misma moneda, los mismos pesos argentinos que pesos colombianos, que dólares, que bolívares, ¿ok? Se llama consistencia. El total de mi factura de venta es igual al de la sumatoria del detalle, ese tipo de cosas. Completitud. Vamos a hablar de completitud si la información se encuentra completa dentro de la data que necesitamos. Es decir, a veces el dato no está, ¿ok? A veces tenemos direcciones, ciudades, etcétera, que no está la información. Entonces eso también forma parte de mi problema de calidad de datos, ¿no? El 20% de los apellidos de los clientes están en blanco, un 50% de las direcciones no tienen un código postal. Entonces esto, o sea, lo lía bastante a la hora de agrupar la información. Otras dimensiones relacionadas con la calidad de datos, la exactitud, ¿ok? La data que estoy teniendo representa la realidad del negocio, ¿ok? Por ejemplo, tengo clientes que realmente se encuentran en esas direcciones que están registradas. Los proveedores que tengo listados como activos realmente lo están o hace tiempo que esos proveedores ya no existen, ¿ok? Eso se refiere a la exactitud, datos verificables, datos comprobables, que son reales, ¿ok? Validez. Se encuentran los valores entre los rangos aceptables, ¿ok? Por ejemplo,
Los límites de crédito de mis clientes corresponden a su perfil. Yo tengo segmentado a mis clientes y según el perfil del cliente le tengo un límite de crédito asignado. Esos límites de crédito están correctos, van acorde a eso. Ese es un tema de calidad, ¿ok? Y finalmente tendríamos la duplicidad, ¿ok? Los datos aparecen varias veces. Yo podría decir que María Alejandra Pérez es lo mismo que María Alejandra Seguido Pérez. No son lo mismo, no es un problema de duplicidad y seguramente nos estamos refiriendo al mismo cliente. ¿Okay? Vamos a hacer ahorita una demo, entonces voy a compartir mi pantalla, voy a hacer una demo de este primer paso que se trata de perfilado de datos. ¿Okay? Voy a compartir un momento en mi escritorio. Ok, entonces yo voy a abrir aquí, ok, Visual Studio, ok. No les había comentado que, bueno, esta parte de calidad de esta fase de perfilado de datos, que tiene que ver con la calidad de datos, es algo que ya existe dentro de SQL Server, ok, desde la versión 2008 en adelante, ok. Y es una herramienta que se llama Data Profiling Task, que por lo general, uno no la conocen o muy pocos la utilizan, ¿no? Pero que es una gran herramienta que nos puede ayudar a todo este problema de detección de calidad en los datos, ¿no? De este descubrimiento de los datos. Entonces voy a crear aquí un proyecto, ¿ok? Integration Service, ¿ok? Vamos a dejarlo en listo. Y voy a llamar esta herramienta, ¿ok? Este componente de Integration Service, ¿ok? Que ya viene en forma nativa. Y voy a hacer una tarea de perfilado de datos a una tabla, a una fuente de datos que tengo. Entonces, vamos aquí a crear un proyecto. ¿Ok? Y esta lo tenemos acá, ¿ok? Está dentro de nuestros componentes en el control flow, se llama Data Profiling Task o perfilado de datos, ¿ok? Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Arrastramos el componente, ¿ok? Le vamos a decir, ¿ok? Que necesitamos conectarnos a una fuente de datos, ¿no? Perdón, le vamos a decir primero que necesitamos generar los resultados de esta información, todo este análisis que va a hacer, ella por general lo guarda en un archivo XML, ¿no? Entonces yo le voy a decir aquí dónde deseo que me guarde esa información para después visualizar ese resultado de ese análisis. Entonces aquí le voy a decir mi ruta. ¿Ok? Y posteriormente me voy a ir por la opción, aunque tengo la opción de decirle aquí si sobrescribo el destino, le voy a decir que lo sobrescriba, es decir, que yo puedo correr este perfilado tantas veces lo necesite y me lo va a sobrescribir o lo va a ir incorporando a la información que ya tengo. ¿Okay? Entonces, me voy a ir por la opción de perfilados rápidos, donde yo voy a tener una serie de métricas que voy a evaluar dentro de esa data que le voy a dar. Entonces, primero que nada, le tenemos que decir cuál es la conexión. Vamos a buscar acá el nombre de mi servidor, ¿ok? Donde va a estar la tabla que yo voy a necesitar analizar. Entonces aquí tengo el nombre del servidor. Y le voy a decir entonces acá la base de datos a la que se va a conectar. Tengo aquí una base de datos que se llama demo. Ok, bueno, me la voy a probar. Entonces, le voy a decir ahora cuál es
la tabla que yo quiero revisar. Tengo aquí una tablita que se llama tabla de clientes, ¿ok? Y yo tengo las siguientes métricas, ¿ok? Tengo la revisión de los valores nulos, ¿ok? Es decir, la tasa de valores nulos que tengo dentro de mi tabla, ¿ok? Tengo estadísticas de columnas, ¿ok? Tengo también distribución de valores, ahorita lo vamos a ver, y bueno, voy marcando otras opciones, longitud de las columnas, ¿ok? Más que todo en tipos de datos chart, nevar chart, ¿ok? ¿Cuál es la longitud mínima, la longitud máxima, ¿ok? Y aquí también voy a dejar por defecto que se llama también verificar las claves candidatas. Dentro de mi conjunto de columnas que tiene esa tabla, cuáles pueden ser posibles candidatas para hacer una llave primaria, ¿ok? Entonces, bueno, aquí le voy a decir, por ejemplo, voy a cambiar un momento acá, donde dice los valores distintos, ¿no? Estos valores distintos lo que va a hacer básicamente es que por cada columna va a ser un distinct de los valores diferentes que tiene y yo tener, o sea, saber si los valores que están allí están dentro de mis rangos permitidos, dentro de mis valores de negocio, ¿ok? Voy a decir sencillamente, yo puedo decirle que me muestre los valores más frecuentes o que simplemente haga un barrido de todos los valores que estén allí, ¿ok? Entonces, listo. Esto es todo. Lo que le voy a decir aquí ahora es estar, ¿ok? Y vamos a esperar estos resultados. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Ahora, ya terminó. Ahora, ¿ok? Vamos a revisar qué me trae esto. ¿Ok? Y por ejemplo, los que le había comentado, ¿ok? El perfil, o sea, de llave candidata. Según esto, me dice que tienen un 95,82% de posibilidades de que la columna empresa dentro de mi tabla sea una llave candidata, ¿ok? Porque tiene unicidad. Eso, si le doy clic aquí abajo, sobre ella, abajo me va a desplegar una lista de todas las posibles, de todos los registros que hay, ¿ok? Bien, longitud de las columnas, ¿ok? Para los campos tipo character o tipo string, me va a decir básicamente, entonces, mira, cuál es la longitud mínima, la longitud máxima, ¿ok? Y si me voy al detalle de cada uno de ellos, el porcentaje de valores que hay con determinada longitud, ¿ok? Eso es muy útil para saber determinar cuál es la longitud que podemos esperar de columnas que estemos leyendo nuestros orígenes, si caben dentro de nuestro diseño, si hay que modificarlas, si no es como lo estábamos esperando, ¿ok? Muy importante esta de errata de valores nulos, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo que me dice que tengo más o menos un 57% de códigos postales en nulos, igual la dirección, ¿ok? Importante, o sea, si no tengo los datos completos del cliente en este sentido, porque están nulos, entonces ya ahí tengo un problema de calidad, ¿ok? Y vámonos a esta última rápidamente, por ejemplo, la parte de valores, ¿no? Los distintos valores que estoy teniendo para mis códigos postales, ¿no? Veamos, por ejemplo, acá el ID o el RIF, perdón, ¿ok? Fíjense que tengo RIF de diferentes maneras. El RIF es como en Venezuela es como la identificación fiscal, entonces no sigue un formato estándar, ¿no? Entonces son valores distintos y yo eso lo tengo que estandarizar, ¿ok? Bien. Entonces esto es, como les digo, dentro de este ciclo de calidad del dato, la parte de descubrimiento y perfilado de datos, ¿ok? Una fase importante en todo proceso, toda gestión o aseguramiento de la calidad. Ok, voy a volver a mi escritorio para seguir a la presentación, para continuar con las láminas. Ok, entonces, bueno, ¿qué nos ofrece o qué tenemos entonces como herramienta que nos ofrezca Microsoft para entonces continuar con todas estas siguientes fases de análisis de la calidad del dato? ¿Okay? Tenemos una herramienta que sale a partir de ese colección de 2012 que se llama Data Quality Service. ¿Okay?
Data Quality, perdón, Data Quality Service. Wow, esto se ve bien, ¿no? O lo ven como duplicado. Sí. Bueno, yo lo estoy viendo montado. Me van a disculpar por esto, un errorcito ahí con la presentación. Pero digamos que Data Quality Services es una solución que está basada en el conocimiento de la calidad del dato, que permite a los administradores de datos y a los profesionales de sistemas, a los profesionales de tecnología, la mejora de la calidad de los datos de la organización. ¿Okay? Es muy importante lo que está subrayado en negrita, que dice basada en el conocimiento de la calidad del dato. ¿Okay? Porque esta es la pieza fundamental en nuestro proceso de calidad del dato. ¿Okay? El conocimiento que vamos a ir reflejando en nuestra base de conocimiento. ¿Okay? Sin ello va a ser igual qué proyecto ejecutemos, cómo lo integremos, etcétera, porque todo va a ser exactamente lo mismo. No vamos a poder conseguir buenos resultados de calidad del dato. ¿Okay? Pero, ¿qué vamos a conseguir? ¿Okay? Básicamente, ¿en qué nos apoya Data Quality Services? Primero, en conocimiento. Vamos a tener centralizado el conocimiento sobre la calidad del dato que tenemos repartido en toda nuestra organización. ¿Okay? Normalmente los usuarios de negocio son los que tienen este conocimiento y son los que tratan estos datos. Vamos a poder centralizar todo ese conocimiento que tiene el usuario de negocio y muchas veces apoyar al personal de IT que realmente solamente lo que hacen es mirar los datos, ¿no? No tienen este conocimiento que sí tiene el usuario de negocio. Segundo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a conseguir limpieza, ¿ok? Mediante los proyectos de cleansing, vamos a conseguir que tengamos datos limpios, vamos a conseguir que tengamos datos fiables, ¿ok? Y vamos a conseguir también una consolidación. Mediante los proyectos de matching, vamos a conseguir datos consolidados en donde no tengamos repetidos. Vamos a tener también un aporte importante, un aporte de valor muy importante en nuestro proceso de calidad, porque vamos a centrar el conocimiento que indicamos arriba y vamos a poder darle a los usuarios de negocio un sistema de gestión sencillo sobre la calidad del dato, utilizando una interfaz bastante fácil, bastante intuitiva, como es el Data Quality Service, ¿no? La parte de cliente. Bien, y la arquitectura básica de Data Quality Service, explicada de una manera muy sencilla para llevarnos una idea, ¿okay? de qué se trata. Básicamente consta de una parte cliente donde vamos a tener el Data Quality Service Client, ¿okay? Esto lo podemos tener desde el instalador, lo podemos instalar en el computador del usuario. Y segundo, vamos a tener el componente de Integration Service, donde nos vamos a apoyar en los proyectos de matching, en los proyectos de cleansing, para poder exportar este conocimiento. ¿Okay? Luego vamos a tener en la parte de servidor tres bases de datos que se embeben dentro de la instancia relacional de SQL Server, ¿okay? Llamadas DQS Main, DQS Project y DQS Staging. ¿Okay? En DQS Main vamos a tener las bases de conocimiento y los procesos relacionados a la deduplicación, a la calidad de datos, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado a la calidad del dato. En DQS Project vamos a manejar todo lo relacionado a los proyectos que vamos a ir haciendo y vamos a ir retroalimentando los datos con estos proyectos, ¿ok? Y el DQS Staging es la base de staging para intercambiar estos datos y realmente es utilizada para rendimiento de las consultas, ¿ok? Ahora bien, recuerden que habíamos dicho que era muy importante el tema de la base de conocimiento, ¿ok? Y la calidad de datos que reflejamos en ella, ¿ok? Una base de conocimiento sería la traducción de una entidad de modelo de datos. O sea, como lo decía al principio, tenemos entidades, personas, tenemos empleados, tenemos clientes, tenemos proveedores. Estos son entidades del modelo de datos y esto es nuestra base de conocimiento, ¿ok? Dentro de esta base de conocimiento tenemos dominios, ¿ok? Los dominios son la traducción de los atributos de estas entidades. Por ejemplo, una persona tiene un nombre, tiene un apellido, tiene teléfono,
tiene productos que tienen una marca, modelo, etcétera, ¿no? ¿Ok? También tenemos dominios compuestos, que no son más que composiciones de dominio, valga su redundancia, ¿ok? Por ejemplo, si el tipo de producto es tal, entonces el límite de crédito que le corresponde es este, por decir, ¿ok? Si la ciudad es tal, entonces el código postal le corresponde es este. Entonces, todo esto está formando parte de bueno, también las reglas de matching, ¿ok? Que no son más que política de definición de Data Quality Service para que se ejecuten las políticas o sea, las tareas de duplicación, de matching, ¿ok? Y tenemos también entonces, esto es lo que nos va a llevar a relacionarlos con los dominios, ¿ok? Que es realmente la clave de la base de conocimiento. En los dominios tenemos reglas y relaciones, ¿ok? Valores, que son los que finalmente van a contener, o sea, son los valores distintos que vamos a tener por cada una de estas propiedades. Y también vamos a tener las referencias externas, que es otra validación que podemos hacer a través de el Azure Marketplace, donde podemos hacer validaciones. Por ejemplo, nos conectamos con la nube y hacemos validaciones, por ejemplo, de direcciones, ¿ok? A través de servicios de datos que ya están en el Azure Marketplace. Y nos va a servir para que dentro de nuestros dominios podamos obtener datos válidos, o sea, conocimiento de datos válidos, incluso alguna metadata sobre coordenadas de esa información. Entonces, haciendo como una similitud, una analogía de lo que es una base de conocimiento, entonces, imaginemos que tenemos una entidad tarjetavientes, esta entidad tarjetavientes tiene unos atributos, ¿ok? Que son apellidos y nombres, nacionalidad, número de tarjeta, tipo de producto, límite de crédito, etcétera, ¿no? ¿Cómo traducimos esto a DQS? Pues tenemos entonces ese tarjetavientes, vamos a llamar que es una base de conocimiento y se llama tarjetaviente, ¿ok? Y esa tarjetaviente tiene unos dominios, ¿ok? Que es el producto, el tipo de producto, el límite de crédito, la nacionalidad, donde por ejemplo vamos a tener diferentes valores. Perdón, ¿ok? Tenemos en el caso del dominio de tipo de producto, tenemos una lista de valores y de correcciones. En el caso del límite de crédito, tenemos alguna validación de que tiene que ser 6 dígitos dentro de un rango, igualmente con la nacionalidad, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una demo rápidamente sobre construir una base de conocimiento. Voy a compartir nuevamente mi escritorio. Y vamos a abrir, por ejemplo, Data Quality Service. ¿Ok? Nos conectamos con una instancia, ¿ok? De servidor. Esto es, aunque yo esté ejecutando esto desde en una estación cliente, desde el usuario, por ejemplo, desde su máquina, siempre se va a conectar con la instancia relacional donde está instalado Data Quality Service, que es en el servidor, pues. O sea, quiero decir que aunque el usuario tenga una instancia de SQL Server local en su máquina, pues siempre se va a conectar con la donde está realmente, o sea, ese nombre de servidor que me pide allí es donde está instalado el Data Quality Service, ¿ok? En el servidor. Déjame ver, ok, perfecto. Listo, ¿ok? Entonces yo tengo, básicamente, acá tengo tres herramientas, ¿ok? Tres opciones, ¿ok? Base de manejo de la base de conocimiento, todo lo que se refiere a la sesión de proyectos de calidad de datos y la parte de administración. Entonces, en la parte de manejo de base de conocimiento, vamos a crear una base de conocimiento, ¿ok? Decimos acá, ¿ok? Vamos a crear una base, vamos a seguir con el ejemplo de tarjetavientes, ¿ok? Le podemos dar una descripción, ¿ok? Y bueno, decimos que vamos a generarla de cero, ¿ok? Porque también podríamos generar una base de conocimiento de otra que ya existe o importarlo de otro proyecto, ¿ok? Y le vamos a decir aquí siguiente.
¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los dominios, ¿ok? Como en el ejemplo que les había dado, que un tarjetaviente tiene nacionalidad, tiene un nombre y un apellido, tiene un límite de crédito, tiene un tipo de producto, por ejemplo. Entonces, vamos a crear este dominio, ¿no? Vamos a crear un dominio aquí que se llame, por ejemplo, nacionalidad, ¿ok? Y yo, ¿ok? Le puedo decir acá que este es un tipo string que use valores dominantes, ¿ok? Esto lo vamos a ver más adelante, cuando tengo valores similares o valores parecidos, le voy a decir cuál es el valor que va a dominar, ¿ok? Y bueno, que utilice normalización de string, ¿ok? Por ejemplo, a uppercase, ¿ok? Que todo sea mayúscula y lenguaje que sea en inglés, ¿ok? Le decimos OK, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Ok? Vamos a llenar mm, este dominio, ¿ok? Ya tenemos con información, ¿no? Con valores. Ya tenemos la primera pestaña, que fue lo que vimos ahorita. Tenemos aquí reglas de dominio, ¿ok? Por ejemplo, definir alguna condición que va a aplicar a la data, ¿ok? Antes de evaluarse, ¿ok? Por ejemplo, como les digo, que si el, pasa la nacionalidad del tarjetaviente o el tipo de persona del tarjetaviente es B o es J en el caso de Venezuela, que significa persona natural o persona jurídica, entonces su nacionalidad es venezolana, por decirlo así, ¿no? Ese tipo de cosas. Tenemos relaciones basadas en términos, ¿ok? Que básicamente podemos adelantarle a Data Quality Service. Mira, cuando tú veas la palabra, por ejemplo, sea que significa de compañía anónima, un ampersand o ese tipo de acrónimos, lo vas a sustituir por el valor en español o sea, ese tipo de abreviaciones al final que pueden venir expresadas de diferentes maneras, lo vamos a traducir a una sola, ¿ok? Y bueno, finalmente vamos a ir a la parte de domain value, ¿ok? Y vamos a importar datos, en este caso, ¿ok? Yo puedo importar datos de un archivo Excel que ya tengo por acá preparado, ¿ok? Entonces, ¿ok? Vamos a ver acá, yo tengo y yo tengo acá una pestaña que se llama nacionalidad, perdón que no les abrí el archivo, ¿vale? Y, ¿ok? Y él va a proceder entonces a leerme, ¿ok? La información que tengo acá. Ok. Vamos a revisar un momentito el archivo porque no, aparentemente tengo un solo valor. ¿Ok? O bueno, ok. En este caso, mientras abre el archivo, ¿ok? En este caso, yo tengo un valor, ¿ok? Relacionado a este dominio nacionalidad que se llama extranjero, ¿no? Yo puedo ir agregando otros acá, por ejemplo, que se llame venezolano, ¿ok? ¿Ok? Y así voy incorporando todos los valores que van a ir dentro de mi dominio. Publicamos esto. ¿Okay? Y finalmente, yo después puedo administrar esta información, la información del dominio. ¿Okay? Pues vamos a crear otro, ¿okay? Que vamos a llamar producto. ¿Okay? Mientras voy a certificar que efectivamente tenga... ya. Les dije que la primera, cometí el error acá, vamos a eliminar, les dije que la primera era el encabezado y obviamente me trajo nada más que esto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo.
para tipo de producto. ¿Ok? Igualmente, yo aquí le voy a decir que me voy a importar datos de un archivo en Excel. Entonces aquí le voy a decir cuál es dentro de mi hoja Excel, ¿ok? Pues puede ser que, o sea, no necesariamente yo voy a tener que importar estos datos o escribirlos de manera manual, sino que ya los tengo dentro de alguna otra fuente de datos, ¿ok? Y aquí, déjame asegurarme si aquí sí, que sí tiene encapsulado. ¿Ok? Entonces aquí me importa estos tres valores a mi dominio. Entonces, tengo dos dominios dentro de mi base de conocimiento de tarjeta viente. Uno que se llama nacionalidad y otro que se llama producto. ¿Ok? Ahora, esta información la vamos a publicar. ¿Bien? Y entonces vamos a hacer lo que se llama un knowledge discovery. ¿Ok? Que es una data que ya yo tengo, ¿ok? Dentro de algún origen de datos, ¿ok? Yo la voy a evaluar a ver cómo se están comportando esos valores que tengo dentro de mi data con los valores que tengo especificados en mi dominio. ¿No? Entonces, voy a decirle acá, ¿no? Que mi origen de datos es mi Excel. Y claro, tengo aquí este mismo archivo, ¿ok? Y le voy a decir que tarjeta de- le voy a decir acá, ¿ok? Que mi columna en mi pestaña, mi worksheet tarjeta cliente, mi columna tipo de producto, por ejemplo, le voy a hacer a mapear con mi dominio de datos tipo producto. ¿Okay? Entonces, sí, vamos a revisar un poquito la data, ¿ok? Estos son los valores que yo tengo, ¿ok? Dentro de mi data, y ya yo lo había mostrado acá, los tipos de productos. Entonces, lo que va a hacer es validar esta información contra contra mi dominio. ¿Ok? Bien, decimos siguiente. ¿Ok? Y él empieza aquí este proceso. ¿Ok? Entonces ahí vayan analizando, y me está mostrando información. ¿Ok? De lo que va analizando. Entonces ya aquí tengo algún tipo de información. Entonces, dentro de ese análisis que hizo, me dijo que del 50% de los registros, o sea, 12 registros eran valores nuevos para mi dominio, ¿ok? 6 eran únicos y 24 eran valores válidos, ¿ok? Y se llegó a completar con exactitud, ¿ok? Bien, si vemos acá otra vez, mi domain management, ¿ok? Perdón, el tipo de producto, ¿ok? Tengo entonces todos los valores, ¿ok? Que él me importó, que él me validó del dominio. Entonces aquí me toca a mí ahora decir, ¿ok? ¿Qué valores, ok? ¿Cuáles valores son sinónimos, ok? De la evaluación que hice en ese Knowledge Discovery, ok? ¿Qué valores son sinónimos y qué valores se van a corregir al valor que realmente yo hice? Entonces yo, por ejemplo, puedo setear acá estas tres como sinónimos, ok? Y finalmente a uno de ellos puedo decir, bueno, nada, el valor predominante, bueno, en este caso como la primera, ¿no? Lo mismo puedo hacer con este. Cada vez que él vea Diners o Diners Club, simplemente lo va a corregir a mi valor, que es Diner, como lo estoy especificando ahorita, ¿ok? Y así básicamente con este también. ¿Ok? Ok, bueno. Y lo mismo con este, ¿no? Bueno. Entonces, esto es todo lo que corresponde a la creación
de una base de conocimiento a la alimentación de esa base de conocimiento, de mi entidad de datos, todos los posibles valores que engloban, ¿ok? Y, cómo puedo yo incorporar, cómo puedo ir yo agregando todos esos datos a a mi dominio y de alguna manera ir diciéndole cuáles valores son correctos, cuáles valores son inválidos, si son inválidos, qué hago con ellos, ¿ok? Los corrijo o no, los escribo una base de validación, te los puedo entregar al usuario, o sencillamente, si son errados, cuál es el valor que debería de tener. ¿Okay? Okay, entonces voy a pasar aquí rápidamente. Eso ya para finalizar acá esto. Bueno, y ya aquí les voy a pasar rápidamente a... Esto ya se los estoy explicando con la demostración. ¿Ok? Para finalizar, a lo que es el ciclo de vida del proyecto de BI sin Data Quality Cell. Normalmente, cuando nosotros trabajamos un proyecto de BI, ¿ok? Empezamos con un proceso de detección de orígenes, ¿ok? Y de exploración de orígenes, probamos y cargamos esos datos a nuestra base de datos, empezamos con toda la parte de desarrollo de informes, y finalmente hacemos con el usuario toda la parte de pruebas y cuadros y validaciones de esos resultados, ¿ok? Lo que llamamos pruebas UAT, ¿ok? En un proyecto sin calidad de datos, ¿ok? Normalmente quedamos en este ciclo infinito de prueba y carga, de informes, pruebas, de cuadros con el usuario, hasta que finalmente el usuario se dé la aceptación final, ¿ok? Y digamos que se cumple con los requisitos de la solución, ¿ok? ¿Cómo cambia esto con respecto a un proyecto de BI con Data Quality? ¿Ok? Detectamos los orígenes, ¿ok? Hacemos una fase de análisis y perfilado de datos donde vamos descubriendo cómo viene la información, ¿ok? En función de eso se hace el proceso de carga, todos los desarrollos y procesos de extracción, de limpieza, una fase de enriquecimiento y matching para analizar toda la parte de duplicación, ¿ok? Desarrollamos los informes, ¿ok? Hacemos pruebas y cuadros con el usuario, ¿ok? En ambientes de UAT y finalmente tenemos la aceptación final del usuario. Entonces, como conclusión, ¿okay? Bueno, y finalmente terminamos en la fase de monitoreo, ¿ok? Entonces, como conclusión, ¿ok? Que el impacto que trae la Data Quality en proyectos de BI. Primero que nada, aumentamos la implementación, la rapidez de la implementación de los proyectos, ¿ok? Porque ya de una vez vamos analizando cómo vienen los datos, de una vez los vamos depurando, de una vez los vamos limpiando, ¿ok? Y ganamos tiempo, disminuimos el tiempo de implementación del proyecto. Tenemos menos esfuerzo dentro de lo que es la fase de pruebas de UAT. Mejoramos la calidad de la información para la toma de decisiones de los usuarios, ¿ok? De los usuarios estratégicos, de los usuarios directivos, y generamos orígenes de datos de calidad para finalmente las campañas o el uso que se le vaya a dar, los indicadores, los cuadros de mando, todo esto, ¿ok? Ganamos una mayor confianza y usabilidad de la aplicación al tener datos limpios, datos fiables, datos verificables y un mayor cumplimiento de las expectativas y satisfacción del cliente, ¿ok? Bueno, esto es todo. Estos son los recursos de la comunidad donde pueden acceder esta información. Estos son mis datos, ¿ok? Para cualquier duda, para cualquier contacto. Esta presentación yo la voy a publicar posteriormente a través de la comunidad. Y bueno, muchas gracias, Alberto, y a todos ustedes por asistir y por su tiempo. Mari, muchísimas gracias por tu participación en este webcast. A todos ustedes, mil y mil gracias. Vamos a dejar unos minutos por si tienen algunas inquietudes que quieran resolver con nuestra especialista. Mari, te agradecemos mucho. En este momento quiero invitarlos al siguiente webcast
que nos dará nuestro MVP Jesús Gil desde México, titulado Big Data con SQL Server 2014, el Big Deal. Les dejo la liga para que por favor ingresen y continuemos con el último webcast del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webcast.